sobrino del senador Ricardo Monreal y del gobernador de Zacatecas, David Monreal, fue asesinado a balazos en el municipio de Fresnillo la tarde del pasado sábado. El homicidio del familiar de los Monreal y funcionario de desarrollo social del Ayuntamiento de Fresnillo ocurrió en la comunidad de Plateros. Con los primeros reportes se supo que el ataque en contra de Jorge Antonio Monreal también habría resultado herido un menor, nieto del primo hermano de los hermanos Monreal Ávila. Jorge Antonio era funcionario del área de desarrollo social en el Ayuntamiento de Fresnillo, hijo de Juan Monreal, quien es primo hermano del gobernador David Monreal y del senador Ricardo Monreal, y del presidente municipal de Fresnillo con licencia Saúl Monreal, además de que actualmente se desempeñaba como coordinador de delegados municipales del ayuntamiento. Los hechos ocurrieron a 2 kilómetros de las instalaciones del 97 Batallón del Ejército Mexicano, en el que mire las cosas, ¿no? Estaba cerquita el gobernador David Monreal dándole la bienvenida a 800 militares que fueron enviados a Zacatecas para reforzar las medidas de seguridad luego de que el miércoles de la semana pasada Juan Pérez Guardado, cuñado del senador Ricardo Monreal, fue asesinado también, funcionario municipal de Fresnillo también. Y ya le digo, el gobernador dándole la bienvenida a los 800 militares y a 2 kilómetros estaban asesinando a su sobrino. Ese es el ambiente que hay en Zacatecas. En Zacatecas se preguntan, y creo que con mucha razón nos deberíamos de preguntar, no solamente los que no somos zacatecanos y no vivimos allá, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue? Si la familia de quien gobierna Zacatecas, porque a ver, en Fresnillo gobierna Morena con Saúl Monreal, el menor de los hermanos Monreal. Luego el estado lo gobierna David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, senador de la República. Todos son gobierno. Ahora sí que las 3 instancias, ¿no? Fíjese, el municipal, el estatal y el legislativo. Y la única expresión de Ricardo Monreal este fin de semana es que son tiempos duros. Es decir, no hay ni siquiera al interior de la estructura política de un partido que está en el gobierno, Morena, en toda su expresión, por ejemplo, en Zacatecas, para decir, oigan, ¿no les parece que algo no está funcionando? Esto es mucho, ¿no? Pero, por eso la pregunta en Zacatecas es, en un titular muy interesante que se publicó este fin de semana, es ¿quién sigue? Porque si a la familia del gobernador, si a la familia del senador, exgobernador también, aspirante presidencial, le sucede esto, entonces, ¿qué sigue o qué puede esperar la población en Zacatecas? De Zacatecas al vecino estado de Aguascalientes. Hay mucha preocupación en Aguascalientes, un estado relativamente tranquilo, el de Aguascalientes. Ahí gobierna el PAN, pero este fin de semana 12 vehículos fueron incendiados de manera intencional en la zona oriente de Aguascalientes durante la noche del sábado, los primeros minutos del domingo. Protección Civil informó que se atendió el incendio de 9 vehículos que sufrieron incendios, entre ellos 2 taxis y un camión de transporte de personal, y un tráiler que estaban estacionados en la vía pública. Policías municipales atendieron el llamado para el incendio de otros 3 vehículos. Quedó reportado en videos de seguridad en poder del periódico La Jornada que al menos en uno de los eventos fueron sujetos a bordo de motocicletas quienes bajaron de ellas y lanzaron artefactos para encender los automóviles, para incendiarlos. La pregunta que se hacen también con mucha preocupación en Aguascalientes es si ya se contagiaron del problema de inseguridad que enfrenta su vecino estado de Zacatecas o su vecino estado de Jalisco o su vecino estado de Guanajuato. Preocupación allá en Aguascalientes. De Aguascalientes, del centro del país, vamos a Guerrero, porque allá las cosas también muy difíciles. Mire, este fin de semana cerrado con 7 asesinatos violentos en el estado de Guerrero. Este lunes, solo este lunes, por la madrugada se reportó el hallazgo de bolsas de plástico y en su interior los restos humanos de al menos 4 personas. Esto en la ciudad de Chilapa, en la montaña baja de Guerrero. En Chilpancingo, en la capital, se cumplió una semana sin transporte público local funcionando. Las escuelas siguen cerradas en Chilpancingo. Se cumplió una semana y siguen corriendo los días. El gobierno del estado se
aplica para informar que el transporte poco a poco va recuperando su normalidad, pero eso no es cierto, por lo menos no lo que se ve en las calles esta mañana de lunes, en las que nuevamente las escuelas están cerradas, las calles están semivacías y solo algunas unidades de transporte intentan dar servicio con el temor de que puedan ser en cualquier momento atacados por integrantes de la delincuencia organizada que a través de redes sociales difunden información en ese sentido. Así que han pasado 8 días en el que la capital guerrerense está semi-paralizada. El obispo de Chilapa, José de Jesús González, en la homilía del fin de semana, ha planteado una pregunta. Dijo en la misa dominical: ¿de qué sirve que manden más soldados o guardias nacionales si solo patrullan 1 o 2 días y luego se van? Los criminales regresan y es un cuento de nunca acabar, dijo el obispo de Chilapa, ante la crítica de la llegada de más de 15,000 elementos de fuerzas de seguridad al estado desde enero de este año, sin que ello se haya reflejado en que el estado haya recuperado, aunque sea un poco de normalidad en su capital, en su ciudad más importante, por lo menos la sede de los poderes, está semi paralizada. Una semana. Si eso no se llama estado fallido, la pregunta es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le puede llamar a eso, a un estado donde el estado no funciona? Fue democráticamente electo, tiene sus funcionarios nombrados, pero no son capaces de darle a la población lo elemental que le debe dar un gobierno, que es condiciones de vida diaria normales, porque el gobierno garantiza que se puedan llevar a cabo. Ir a la escuela, ir al trabajo, nada más, sin la necesidad, ya no digamos que haya bienestar, buena economía, empleo, no. Lo elemental, no se puede. Por lo menos en Chilpancingo llevan una semana sin poderlo hacer y se pasaron 10 días en Taxco y en Acapulco las cosas también muy complicadas. Y vamos de Guerrero a Tabasco, porque mire las cosas allá en la tierra del presidente López Obrador. Tabasco es otra entidad que está desde finales de 2023 y principios de este año marcada por una violencia creciente. Este fenómeno, el de la violencia y de la seguridad, lamentablemente, de la inseguridad, está lamentablemente ligado a un proceso muy difícil de entender en el sentido de que apenas en un estado, en una entidad, comienza a haber desarrollo, flujo de dinero por las actividades, por las inversiones, por las obras que hace el gobierno o por las obras privadas. Y lamentablemente los hechos de violencia comienzan a magnificarse y a tomar otras características. La razón es que, bueno, pues en el caso de Tabasco, por ejemplo, está claro que se está, por un lado, ante la presencia de grupos de la delincuencia organizada que el gobierno no reconoce, ¿no? Ya nos dijo el presidente López Obrador, ya nos lo dijo el gobernador de Tabasco, Carlos Merino, que estos pasados hechos de violencia en cierres de carreteras, quema de vehículos, etcétera, balaceras, fueron actos de propaganda, ¿no? Eso dijeron, que eran actos propagandísticos. Pero bueno, los actos propagandísticos en Tabasco los comete alguien y los cometen delincuencia organizada. Pero además de la delincuencia organizada, está también este otro fenómeno de la aparición de grupos de jóvenes a bordo de automóviles de lujo que van a los lugares de convivencia, a las discotecas, a los antros, a los bares, rodeados de sus amigos, pero además de sus escoltas, todos armados, ¿no? Todos armados, y terminan las cosas lamentablemente a veces y cada vez más, como lo que sucedió esta madrugada en el bar Hop 52 en Villahermosa, en la capital, en Tabasco. El saldo de una escaramuza, de una balacera en este bar es de 3 personas muertas y 3 más heridas. Hay 7 personas detenidas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:55 de esta mañana en un local, en un bar, ubicado detrás del centro administrativo del gobierno del estado. Ahí donde están las oficinas del gobierno del estado. Atrasito, ahí está. En una zona muy moderna de Villahermosa que se conoce como Tabasco 2000, así se le conoce. Bueno, ahí está este antro de moda al que
hoy comienza a desvelarse la información, pero aparentemente estaba en el lugar un joven, René Emilio Carballo, hijo de Ernesto Carballo, y aquí es donde la información comienza a dar un vuelco muy preocupante e interesante, porque ya le digo, estos grupos comienzan a proliferar cuando los padres de estos jóvenes pues están metidos o en la política o en los negocios, y son los empresarios que tienen concesiones para construir, y tienen también permisos del gobierno para hacer cosas que no deben de hacer. René Emilio Carballo, hijo de Ernesto Carballo, habría sido detenido hace 2 semanas en Cancún en compañía de sus escoltas, armado, pero aparentemente las influencias del papá permitió que a René Emilio Carballo lo dejaran libre en Cancún, a pesar de ir armado, él y sus escoltas. Y ahora, este fin de semana, René Emilio Carballo es protagonista también de esta balacera en el que 3 personas mueren. Aparentemente, 2 de sus escoltas son los muertos. René Emilio Carballo es hijo de Ernesto Carballo. ¿Quién es Ernesto Carballo? Bueno, pues es un empresario, pero es además el operador político de Rosalinda López Hernández. ¿Quién es Rosalinda López Hernández? Rosalinda López Hernández es la primera dama de Chiapas, porque es esposa de Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, y es hermana de Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, exgobernador de Tabasco, excandidato presidencial. Y es ella candidata al Senado de la República por Morena. Empieza, ya le digo, esto a tener más peso específico. Lo que está pasando en Tabasco, como está pasando en otros estados como Nuevo León, como Jalisco, como Baja California, es que la descomposición, y con el pretexto de que los jóvenes, que popularmente en México se les conoce los juniors, y recientemente los mirreyes, para no verse vulnerables frente a la delincuencia que opera, pero que sus padres en la política o en los negocios niegan, andan armados. Y pasa lo de anoche en el Bar Hope. Y así podemos, en un resumen apretado, decir, ¿cuál es el problema entonces en el país? Pues el problema es que no hay control. El problema es que las cosas están cada vez más fuera de control. Con un estado que ya no lo dijo el presidente, como lo dijo en Morelos, ¿no? Es mi opinión y no quiero saber nada más. Son mis datos y no quiero saber nada más. El país está bien, dice el gobierno federal. En algunos estados, sin importar quién gobierne, PRI, PAN, PRD, Morena, las cosas están bien. Que va en contrasentido de lo que está pasando. Miles de militares llegan, 800, 1000 y otros 500 y otros 1000, amontonándose en los estados a hacer funciones que tendría que hacer una policía que está rebasada, que está completamente corroída por la delincuencia y por la corrupción, y los resultados nomás no se ven por ningún lado. Claro, la excepción podría ser el PowerPoint oficial. Mañana probablemente se presente los datos en Palacio Nacional. Ya verá usted que los datos, todas las gráficas dicen que a la baja, a pesar de lo que estamos viendo en un país que literalmente se desangra por hechos violentos.